Rico, ¿dónde paramos la última vez? Era Lucas, el capítulo 4, ¿verdad? Sí, si no me equivoco, nos quedaron los últimos versículos del 42 al 44, si no recuerdo mal. Sí, me parece que también, sí. Muy bien. Hola Cristina, buenos días. Buen día para todos. Buen día. Buenos días. Le, le preguntaría a Walter si es posible tener dos personas que manejen la reunión, uno para poder manejar ah, lo del el mute, lo de los micrófonos. No sé si Walter está escuchando. Ya se puede, ¿Sí? Qué bien. Um, pero tengo que recobrar privilegios de hospedador. ¿Sí? Como ¿Te gustaría así, hacer eso y sí, yo puedo así mejor cuando vea una mano decir el nombre de la persona y entonces tú le puedes dar al botón de silenciar para que puedan sí, hablar? sí. Qué bien, muchas gracias. Bueno, pues es hora de comenzar nuestra reunión hoy. Hola Tatiana, bienvenida y Ezequiel también. Mucho gusto veros. Y si podemos preguntar para que alguien ofrezca una oración para nuestra reunión hoy. ¿Hay un voluntario? ¿No hay voluntarios? ¿Saben dónde dar la mano de elevar la mano? ¿Sí? ¿No? Muy bien. Entonces voy a ofrecer una oración para nosotros para comenzar. Y entonces uh, podremos comenzar con los versículos 40 a 44 en Lucas, el cuarto capítulo. Señor Dios en los cielos, te damos gracias a nuestro Padre por estar aquí juntos para poder considerar tu palabra. Te estamos muy agradecidos de que aquí tenemos un sitio donde podemos soportar unos a otros con una base de fe y darnos el fundamento que necesitamos para tener más creencia en tus poderes y tus formas de ser, a tu amor por todos nosotros, tus hijos y hijas en espíritu. Te damos gracias, Jehová, por medio de tu Hijo Jesús, nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, Perdón, Jacinto, pero sí, creo que debíamos comenzar en el capítulo 5 directamente. capítulo 5, ¿leímos ya el 44? Sí, sí, lo leímos. Sí, muy bien. Gracias por recordar. Sí, sí. Excelente. Entonces, ¿hay alguien que quiere ser voluntario para leer, comenzando en el capítulo 5? Del 5 al 11. Tenemos varias manos. Por favor, la hermana Sharon puede leer para nosotros los versículos 1 a 11 de Lucas capítulo 15. Hermano, buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos días. Okay. Voy a leer de la versión Valera del 1909. Dice así: y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios.
y vio 2 barcos que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de esos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira a alta mar y echar vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón, le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. Perdón, Muchas gracias. ¿venimos hasta el 11? Sí, hasta el 11, por favor. Ok. Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Muy bien, y le siguieron. Una lección muy buena. ¿Y qué podemos considerar sobre estos versículos? ¿Alguien quiere levantar la mano y decirnos algo? Es Gloria Estrada, por favor, hermana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Ok, pues algo que me llamó la atención ahorita, y yo creo que pues, yo ya había leído esa cita antes, pero ahorita que estoy precisamente preparando desayuno y al estar escuchando, empieza la lectura diciendo prácticamente que Jesús se subió a la barca a predicar, o sea, a hablar a la gente. Y después de haber hablado, los lleva a pescar. A mí me gustó la idea de que Jesús desde énfasis a la alimentación espiritual, que es prácticamente más básica que el alimento físico. Es lo que quería decir. Gracias. Muy bien, gracias. Y hermano Carlos Morales, por favor. Buenos días. Gracias, hermano. Sí, vemos en este capítulo cómo abre el capítulo diciendo que la gente se agolpaba a su alrededor. Se agolpaba porque venía trayendo ya bastante historia de Jesucristo acerca de su enseñanza, la facilidad que les daba a estas personas para que comprendan el mensaje divino. De hecho, acudían a él para recibir estas instrucciones y quedaban atónitos con su enseñanza. Entonces es maravilloso cómo la clase de ovejas que estaban preparadas para escuchar acudían a él. No todo el pueblo lo hacía, pero sí la clase preparada para escuchar. Y notamos que es una multitud bastante grande, que tuvo que alejar la barca de la orilla para poder hablar a esta multitud. Ahora, enseguida notamos cómo esta pesca milagrosa, Pedro se asombra y cae de rodillas, considerándose un pecador y que no merecía ver tanto. Estaba sorprendido de ver el milagro de Jesús. Entonces vemos que Jesús no lo hacía solo con sencillos discursos, también lo hacía en forma física para poder llevar el mensaje divino a estas personas preparadas
para escuchar lo que él tenía que decir de parte de Dios. Eso es, hermano. Gracias. Buenos comentarios. Y aprecio mucho el espíritu humilde que enseñaba cuando le dijo, aléjate de mí, Señor. ¿Quién diría eso, verdad? Si estuviera aquí Jesús y pudiéramos estar con Él, sería un placer y un gusto tan grande tenerlo aquí, pero lo tenemos en espíritu, pero no físicamente, y quizás sería un poco asustante el tener a una persona así, tan lleno de poder milagroso. Y algo más sobre los versículos, Cristina, por favor. Algo maravilloso tener a Yeshua al lado nuestro, debe ser una cosa impresionante, como le sucedió a Simón Pedro cuando vio lo que pasó, que cayó de rodillas ante Jesús, ¿no? Es una cosa digna de notar para nosotros, él cae de rodillas ante Jesús. Pero yo quería comentar lo que dice el versículo 5, cuando le dice, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado, pero le dice lo siguiente, más en tu palabra echaré la red. O sea que acá nos da a entender claramente que si nosotros obedecemos a Jesús en todo lo que nos ha mandado que debemos hacer y obedecemos los mandamientos que Él nos dijo que debemos recordar, nosotros vamos a tener éxito en la obra que llevemos adelante. Yo lo rescato porque verdaderamente es palabra de Dios, es Jesús. Jesús es la palabra de nuestro Padre. Así que tenemos que obedecerle. Jesús, el Padre dijo, enviaré a mi ungido y a él deberán oír y obedecer. Así que Pedro hizo lo que Jesús le dijo y tuvieron éxito. Y eso es un ejemplo para nosotros también. Muchas gracias. Y también el hermano Ezequiel, por favor. Buenos días a todos. Hola, Jacinto. Otras traducciones, el versículo 8 dice, la Biblia de las Américas dice que Simón Pedro cayó a los pies de Jesús. Otras traducciones dicen que cayó de rodillas, al igual la traducción en inglés dice que cayó de rodillas. Se posa sobre sus rodillas, o sea, se hinca ante Jesús, pues. Redundando un poquito lo que comentaba la hermana Cristina, tema un poquito controversial, pero pienso que este texto es una base para ello. Notemos que Jesús es hombre cuando sucede esto y pues permite que Pedro se arrodille ante él. Si hubiera sido inapropiado, pues yo creo que Jesús lo hubiera corregido y tal como el ángel corrigió a Juan en Revelación, ¿verdad? Donde le dice, no lo hagas, hazlo ante Dios. En este caso Jesús es hombre y permite que Pedro se arrodille ante él. Posteriormente muere resucitado y ahorita es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Es inapropiado que también nos arrodillemos ante él? Pregunta para consideración, ¿verdad? Muy bien, gracias. Y hermana Millie Houston. Sí, buenos días a todos. Resumiendo lo que han dicho los hermanos, yo creo que esto lo podemos sintetizar en una frase, y es que la palabra de Jesús tiene muchísima fuerza y atracción. Y así ha sido hasta nuestros días. Viendo estos actos que sucedieron allí, vemos primero, Pedro le ofrece su barco a Jesús para que hable y ofrezca su sermón. Vemos la palabra de Jesús, lo fuerte que es cuando vence la resistencia de Pedro por su cansancio y lo lleva a lanzar de nuevo la red y hace que acontezca la pesca milagrosa. Vence en Pedro también la voluntad de alejarse de Jesús y lo atrae para que sea pescador de gente. O sea, la fortaleza de la palabra de Jesús es algo innegable que, como dije, hasta nuestros días podemos ser testigos de la fuerza y la atracción que provoca en la gente. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a continuar en nuestra lectura. En el capítulo 4 vamos a considerar los versículos de 12 hasta el 16, inclusive, donde Jesús
enseña otros poderes milagrosos y sana a un leproso. Es el capítulo 4 de Lucas, los Perdón, versículos 5. 12. Lo siento. Quiero decir el quinto. Estoy pensando en el cuarto, no sé por qué, pero es el quinto. Muy bien, muchas gracias. Del 12 al 16. ¿Quién quiere comentar? Dayana, por favor. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, buenos Sí, días. del 12 al 16, ¿verdad? Sí. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a él. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que él les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario? Sí, Tatiana, por favor. Esta enfermedad de la lepra, aunque en Europa o en muchos otros países ya no se encuentra, pero sin embargo todavía sí se encuentra en Sudamérica, en la India. Es una enfermedad terrible. He estado leyendo que cada año siguen enfermando como 200,000 personas, y las personas que tienen esa enfermedad se deben de sentir muy mal porque son aisladas, se sienten inmundas, que nadie los quiere, están solos. Y quería mencionar que yo conocí un leproso en una zona entre Colombia y Venezuela, cerquísima del Amazonas. Era una persona joven, y donde él se quedaba parado, quedaba un charco de todo lo que le bajaba de sus líquidos del cuerpo. Y mi mamá ayudó para trajo del hospital una médica jovencita, y ella fue y se ganó sobre todo la confianza de esa persona, que es un ser humano que fue tratado lo peor de lo peor. Y ella lo curó, lo llevó, no lo llevó a ningún sitio, sino que trajo medicamentos y poquito a poco lo curó. Y luego vinieron otros 14 leprosos, y con el tiempo se fundó un sitio donde podían ellos ir y ser tratadas sus heridas. Creo que la enfermedad solo se puede detener, y para esa persona luego estaba tan agradecido, porque estar en unas condiciones así debe ser tremendo. Y qué maravilla que Jesús los podía curar y luego lo podía mostrar al sacerdote o ¿cómo se dice aquí? Al sacerdote en el templo, para testimonio. Qué testimonio tan grande. Gracias. Muy bien. Y el hermano Enrico, por favor. Sí, también es interesante la actitud que tenía Jesús para con la ley de Moisés. No tenía la actitud de querer desafiar la ley o contradecir la ley, porque le dice al leproso que vaya y se muestre al sacerdote, porque eso era lo que la ley prescribía. Pero Jesús era flexible y siempre ponía la misericordia hacia las personas en primer lugar. Porque también el tocar a un leproso, según Levítico 5:3, era algo que no se tenía que hacer, o sea, era algo contrario a la ley. Pero Jesús, a pesar de eso, quiso tocar al leproso. Cometió un pecado en contra de la ley. Bueno, si uno mirara la letra de la ley, quizás sí, Jesús fue culpable, pero realmente ¿cuál era el espíritu de la ley?
dando ese mandato era el de impedir que la enfermedad se contagiara a otras personas. Y como Jesús sabía que esa lepra a él no se le podía contagiar, realmente él respetó el espíritu de la ley. Y entonces eso me hace pensar muchas veces cuando la organización, por ejemplo, se quiere aferrar a ciertas cosas como la regla de los 2 testigos o otras reglas, donde en realidad el problema es que se van echando a un lado los principios básicos cristianos para seguir unas reglas de la organización, y eso no es seguir el ejemplo de Jesús. Muy bien, gracias Enrico. Y el hermano Eric también, por favor. ¿Tiene un comentario? Sí. El 16 en la versión del Nuevo Mundo dice: sin embargo, él continuaba en retiro en los desiertos áridos y orando. Y en la versión Biblia de las Américas, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. La latinoamericana, pero con frecuencia él se retiraba. Más antiguas solo dice se apartaba y no agregan la frecuencia. Son palabras agregadas, pero tal vez para comunicar la idea del griego, porque en griego el verbo está en forma progresiva, o sea, indica no solamente lo que él hacía de vez en cuando, sino una acción de continuo y repetido. Entonces me impresiona a mí, porque para mí una de las cosas más difíciles es orar regularmente. No tengo problema en orar cuando oro, pero es recordar que hay que orar. Se preocupa uno con tantas cosas que hacer en la vida y que pone a un lado la oración. Simplemente pasa por olvidado. Y sin embargo, Jesús, con la misión más importante de la historia humana y solo 3 años y medio para cumplir esa misión, tomaba tiempo para apartarse de todo el mundo, aislarse y orar. Y sabemos que no oró unos segundos, él oró muchas veces por horas, toda una noche en una ocasión. Eso tiene que hacer hincapié a la gran importancia para el cristiano de comunicarse con el Padre de continuo. Y eso tiene que tener algún efecto en la mentalidad y el espíritu del cristiano. Muy bien, muchas gracias. Y también el hermano Andrés tenía un comentario. Sí, quería mencionar lo que dice el versículo 12. Menciona que el leproso se postra sobre su rostro pidiéndole a Jesús que lo cure. Nuevamente se postra y Jesucristo no lo corrige. Y me hace recordar lo que menciona también el capítulo 5 de Apocalipsis, en donde las 4 criaturas y los 24 ancianos se postran nuevamente también ante la presencia de Jesucristo, ¿no? Y me pone a pensar en cómo la Watchtower ha minimizado tanto el papel de Jesucristo, que realmente el cuerpo gobernante ha querido precisamente ocupar este lugar. Y estaba leyendo también la atalaya de octubre de este año que ellos van a estudiar. Y se menciona que para obtener la salvación, los testigos de Jehová tienen que obedecer y poner fe en las enseñanzas del cuerpo gobernante, ¿no? Entonces, en realidad el papel de Jesucristo en el cristianismo para nosotros los cristianos es muchísimo más grande de lo que nos han enseñado. Y por eso es tan difícil a veces aceptar
que tengamos que rendirle tanta reverencia o inclusive hasta adoración al propio Jesucristo, ¿no? Por la indoctrinación tan fuerte que nos dieron. Entonces, me pone mucho a pensar, y sí creo que deberíamos todos, como cristianos, darle el lugar que se merece a Jesucristo, porque si hasta los ángeles poderosos del cielo lo hacen, ¿por qué nosotros no como seres humanos? Sí, buen punto, gracias. Y ahora vamos a considerar también los milagros que hizo Jesús. Aquí estamos en Lucas, el capítulo 5. Vamos a considerar los versículos de 17 a 26. Hermana Cristina y también Ezequiel, por favor. ¿Es para leer, hermano, o para comentar? Discúlpame. ¿Cuál quieres hacer? Lo que tú me digas, hermano. Si me dices, tú dices rana y yo salto, ¿eh? No. Iba a continuar con la lectura, pero... Bueno, si quieres leo, si gustas, o la hermana Cristina, no hay ningún problema, ¿va? Tú decides. Yo quería hacer un comentario más. Bueno, adelante, perdón. Entonces, muchas gracias, Cristina. Yo quería comentar lo que decía el hermano Eric sobre la oración, que él se iba al desierto. La palabra desierto en hebreo es midbar, y la palabra hablar en hebreo es dabar. Ambas palabras tienen una raíz hebrea de 3 letras que son las mismas, y que casualmente la palabra desierto también significa el habla. Cuando ellos iban al desierto, al estar en un estado sin ninguna, nada que los perturbe, que uno está en contacto directo con nuestro Creador, allí Dios el Padre nos habla. Por eso Jesús se iba al desierto a hablar con el Padre. Y a los leprosos justamente los enviaban al desierto, porque la lepra que nosotros conocemos hoy no es la misma que sucedía en la época de los israelitas. Era una enfermedad que llegaba así después a nivel físico, pero primeramente era espiritual. De hecho, la palabra para lepra es zarat, y esa palabra está relacionada con la Shon Ra, que significa el mal habla. Entonces, cuando se relaciona a la lepra con el mal hablar, en Levíticos capítulo 13 y 14, ahí vemos nosotros la ley sobre los leprosos, que el sacerdote lo primero que tenía que ir a ver cuando sucedía algo así relacionado con la lepra eran las manifestaciones. Primero en las paredes de su casa, después en los objetos que manejaba la persona, y esas manifestaciones les hacían ver a ellos de que tenían un problema, que tenían que ellos ver qué estaban haciendo mal ante Dios y que debían analizarse y arrepentirse. De lo contrario pasaba a la siguiente fase, que era la parte física, en donde empezaban a manifestárseles en la piel. Entonces eran sacados al desierto, eran sacados del campamento, porque de esa manera ellos podían meditar sobre el problema que estaban teniendo, qué estaban haciendo mal por el cual ellos estaban teniendo lepra. Y de hecho tenemos el ejemplo de Miriam, o María, como lo quieran ver, la hermana de Moisés y de Aarón. Cuando ella comenzó a murmurar contra su hermano, ¿qué fue lo que sucedió? Eso lo tenemos en el capítulo 12 de Números. Sucedió que el padre la castigó con una lepra. Estaba blanca de lepra. Y Aarón le pidió a su hermano, a Moisés, que por favor no les imputara el pecado que habían cometido de haber murmurado contra el que en ese momento era el siervo escogido de Dios para llevar adelante la misión que tenían en el desierto. Y gracias a la intercesión de Moisés, Miriam tuvo que pasar 7 días aislada, seguramente meditando y pensando en lo que había hecho por su pecado,
y después fue limpia. Eso es lo que en la palabra de Dios, bajo la ley de los israelitas, significaba la lepra, que después terminaba siendo una enfermedad en la piel. Y es por eso que Jesús lo manda al leproso a que vaya a presentarse ante el sacerdote y lleve una ofrenda, porque en realidad esa enfermedad era producto de algo que él había cometido y que debía presentar por el error, por el pecado, ante el sacerdote. Eso quería comentarles. Sí, muchas gracias, buen comentario. Y ahora vamos a continuar y le pedimos a un voluntario para leer en el capítulo 5, versículos 17 al 26. Miguel, por favor. Hermano Miguel de Argentina. Hola. Muy bien, hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, bueno. Según la versión Valera del año 1995. Aconteció un día... ¿Hasta qué versículo era, hermano? Hasta el 26. Gracias. Del 17 al 26. Gracias. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico, procuraban entrar y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaron a Dios, llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Muy bien, cosas increíbles, ¿verdad? ¿Otro comentario? El hermano Eric. Sí, esa es una de las partes favoritas mías en la Biblia, porque ¿cuáles de nosotros no hemos querido callar a un opositor de esta manera contundente, ¿no? Pero lo interesante es que tuvo beneficio para ellos, porque aun los que le estaban juzgando, diciendo quién es él que presume decir perdono pecados, nadie puede perdonar de pecados sino Dios. Y él dice: oh, no, ya las cosas han cambiado, vea. Y entonces le dice al hombre: levántate. Y en aquel entonces la mente judía era que si alguien era enfermo, leproso, paralítico, sordo, era que había sido castigado por Dios por un mal hecho. Había pecado y condenado. Entonces, el ser paralítico era horrible en este caso porque no solo sufría de la enfermedad, pero también sufría
por el juicio del pueblo contra uno. Y así Jehová le dice, eres perdonado, levántate, y lo hace. Y lo interesante es que en el 26 dice, un éxtasis se apoderó de todos, sin excepción. Entonces, aún los opositores se convencieron de algo aquí. Así obró algo bien. Muy bien, muchas gracias, hermano Eric. También tenemos a hermana Millie Houston. ¿Me escucha? ¿Sí? Yo creo que aquí en este pasaje que hemos leído hay una gran lección para todos aquellos que se consideran cristianos y muy independiente y sin quitarle valor a los milagros que ha hecho nuestro Señor Jesucristo allí. Quería que se fijaran por un momento en esos amigos del enfermo que estaba en la camilla. Qué grandes portadores de esperanza son o fueron, porque se portaron como verdaderos amigos, dejando a un lado la curiosidad de lo que significaba tener a Jesús allí en la aldea y prefirieron ayudar al amigo impedido. Y lo más seguro es que, bueno, ellos conocían a Jesús y su confianza y su fe en él era tan grande y no dudaron en ningún minuto en vencer los obstáculos que tenían por delante para acercar el enfermo a Jesús. Yo me imagino que nuestro Señor debe haberse quedado realmente impresionado con estos buenos amigos que no se echaron para atrás ante las primeras dificultades y no lo dejaron para una ocasión más oportuna. Gracias. Muy bien, de nada. Y el hermano Enrico también tenía la mano arriba. Sí, quería decir que es interesante la actitud de los fariseos, porque aunque sí, quizás se fueron habiendo captado algo de lo que hizo y dijo Jesús, pero me hacía reflexionar cómo cuando uno tiene cierto prejuicio, como ellos tenían, que probablemente habían ido ahí, pero no para escuchar sinceramente a Jesús, para criticarlo, censurarlo. Y entonces ven algo espectacular, algo evidente como la curación de un paralítico. Y entonces ellos se fijan en las palabras que Jesús había dicho y lo acusan de decir algo blasfemo. Y eso me hace pensar que cuando realmente hay cierto preconcepto, prejuicio, no importa lo que hagamos y lo que digamos, siempre van a tener algo que decirnos en contra. Yo lo he visto a veces cuando con hermanos así se discutía de temas que eran tan evidentes y uno usando las escrituras y los hechos demostraba un punto, pero ellos simplemente consideraban blasfemo el hecho de que uno pusiera en duda la autoridad del cuerpo gobernante o de la organización, y entonces no vale nada que uno tenga buenos argumentos y presente los hechos. Si hay preconcepto, prejuicio, es difícil, como en el caso de estos fariseos. Muy bien. Y el hermano Ezequiel, por favor. Solamente destacar algo que ya hemos visto, el poder tan grande que Jehová ha delegado en Jesucristo. Estaba ayer viendo un ratito de receso que tuve en el trabajo, un canal de YouTube de un hermano mexicano que sirvió por 30 años, estuvo trabajando en el Betel de México, explicando todas las cosas que vio y que no le parecieron. Estaba dando una explicación y me parecía muy interesante. Decía que el pecado es algo tan intrínseco en los genes del ser humano. Dice, empieza por una cuestión de corazón, se transforma en un pensamiento y ese pensamiento se transforma en una acción. Y venía explicando el proceso. O sea, es muy interesante lo que él explicaba, ¿no? Su punto de vista personal. Pero
el hecho que el pecado esté tan arraigado en nuestra forma de ser y que solamente Jehová era el que lo podía perdonar y que ahora se lo haya delegado a Jesús, pues sin duda alguna nos muestra el poder tan grande que Jesús tiene, la gran responsabilidad que tiene y que sin duda alguna, como ahorita lo estamos comentando, se merece un lugar muy preponderante solamente debajo de Jehová, ¿verdad? Sí. Y el hermano Jim Herrera, por favor. ¿Tiene la mano arriba? ¿No? Entonces... Tenía un problema ahí, no, estoy inexperto. Bueno, habían 2 puntos que me llamaron mucho la atención. El primero tiene que ver la manera como las personas que querían ser curados, en este caso las personas que lo llevaban, todo lo que hicieron. Fueron al techo y si vemos las construcciones judías de aquel momento, eran seguramente cañas, juncos, con barro, y todo lo que significó romper el techo, bajarlo, sin duda alguna, y con los fariseos que estaban dentro. Seguramente para ellos fue algo sumamente riesgoso, las consecuencias. Sin embargo, ellos estaban convencidos, su fe era plena en que nuestro Señor Jesucristo iba a sanarlo. Entonces, vemos la perseverancia que mostraron ellos y bueno, y la recompensa que recibieron por ello. Ese es mi primer punto. Y para ampliar lo que decía el hermano Eric, en el versículo 26, dice que todos sobrecogidos de asombro glorificaron a Dios y llenos de temor decían, hemos visto cosas maravillosas. Me llama la atención la palabra temor, porque en el primer relato que leímos, también Pedro sintió temor. Y seguramente nosotros en este momento, en muchas partes de nuestras facetas de nuestra vida, también sentimos temor. Estamos haciendo cosas nuevas, distintas, y no es malo sentir temor. Ahora la pregunta es, ¿este temor nos paraliza o nos invita a actuar? En este caso, quizás las personas que llevaron a la camilla podían sentir miedo a las represalias de los fariseos. Sin embargo, ese temor no los paralizó. Ellos fueron y hicieron lo que tenían que haber hecho. Pedro no tenía temor porque siguió siguiendo a Jesús. Entonces, buena reflexión para nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para conseguir la verdad? ¿Estamos dispuestos a seguir aprendiendo y seguir indagando como lo hicieron estos? Buen ejemplo para nosotros, para analizarlo, para pensarlo. Muy bien, muchas gracias por ese comentario. También tenemos el ejemplo aquí de Pedro, que dejó todo y se puso a seguir al Señor. Y más que él, también tenemos el ejemplo de Leví, o sea, el apóstol Mateo. Tenemos un voluntario para leer los versículos del 27 al 32 en el capítulo 5 de Lucas. ¿Quién querría leer para nosotros? Versículo 27 al 32. Ezequiel, por favor. Perdón, hermano, ando un poquito ronco. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, perdón, es la Biblia de las Américas, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy bien, gracias Ezequiel. ¿Un comentario sobre estos versículos? Ezequiel, ¿tenemos tu mano arriba aún o querrías comentar? Sí, quería comentar, gracias. ¿Por qué no querían a los recaudadores de impuestos? Pues yo creo que por el mismo motivo actual, ¿no? Como que a nadie nos gusta que nos lleguen de repente de la oficina del Tesoro o de la oficina de Hacienda a decir que le debemos dinero al gobierno, sabiendo que ahorita solamente 2 cosas son seguras, ¿no? La muerte y el pago de impuestos.
Entonces, aparte, recordemos que los impuestos eran impuestos, válgame la redundancia, impuestos, por el gobierno romano. Entonces eran trabajadores del gobierno romano, más los veían como parte de la opresión, ¿verdad?, del sistema romano. Y no dudo que, al igual que en América Latina, haya habido algo de corrupción, ¿no?, durante ese proceso de recaudación. Entonces, el hecho que Jesús se haya fijado en un recaudador de impuestos, que era pues una posición bastante odiada en ese entonces, llama la atención, y pues sin duda alguna el mensaje práctico que nos da pues es que las oportunidades pues son para todos, no importando los antecedentes que tengamos, ¿no? Sí, muy bien. Y fue una buena decisión la parte de Jesús que Mateo aquí, que le llamaban Leví, dejó todo y lo siguió. Así que tenía un buen corazón, ¿verdad? Muy bien. ¿Otros comentarios? El hermano Carlos Morales, por favor. Y luego Cristina también. Gracias. Aquí llama la atención cómo los fariseos, maestros de la ley, estaban viendo cómo se portaba el maestro enviado por Dios, y por encima del hombro prejuzgando a aquellas personas que lo seguían o que deseaban recibir sus enseñanzas. Lo mismo está sucediendo ahora con la organización. Está viendo al resto de la gente por encima del hombro, como estos fariseos se consideran maestros de la ley, y han echado a un lado el verdadero concepto, el conocimiento exacto de la Biblia, investigando. Realmente es asombroso ver cómo ahora siguen teniendo esa misma postura. No digamos los de a pie, los que se predican en la calle, sino los líderes, los que se creen el cuerpo gobernante. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Y Cristina también? ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Bien. No, yo lo que quería comentar es que, como decía el hermano, estaban observando a este enviado de Dios, qué era lo que estaba haciendo. Y recordemos que cuando Dios le dijo a Moisés que levantaría a uno semejante a él, Jesús que cumplió con ese rol, ellos debían llevar, como profetas, como maestros de la ley, debían llevar a todo el pueblo al redil de Dios. ¿Qué era eso, el redil de Dios? Ellos los debían amonestar cuando se apartaban de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios. Entonces, por eso Jesús aquí dice que no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso Él podía perdonar pecados, esto es lo más maravilloso, porque a veces nos dicen que ya los mandamientos no van más, y entonces ¿contra qué estamos pecando si nos tenemos que arrepentir? Por eso después, cuando se derrama el Espíritu Santo, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que esa es la misión que vino a hacer Jesús, a llamar al pecador a que vuelva al camino de Dios. Que eso era teshuvá en hebreo, volver a los mandamientos y al camino de Dios. Si no, no puede haber perdón de pecados. Muy bien, claramente. Gracias. ¿Y tenemos más manos? El hermano Jonas, por favor. Sí, cuando Jesús dice que Él no vino a llamar a justos sino a pecadores, no era que los fariseos fueran justos o que estuvieran sanos. Muchos de ellos, como vemos, hasta fueron condenados por Jesús y con un juicio fuerte, por ejemplo, enviándolos al Jena. Lo cierto era que ellos creían que eran así justos a su propia vista. Hoy también puede pasar igual. El Señor Jesús no ha venido a llamar a los que se creen justos, a los que creen que ya por sus acciones están así delante de Dios, sino a los que, por gracia de Dios, a los que creemos en Jesucristo y en su sacrificio y nos humillamos como Pedro o como los discípulos que son llamados e inmediatamente escuchamos su voz. Es a quienes hoy llama.
Gracias. Muy bien, muchas gracias, hermano. Y tenemos también la mano de Enrico. ¿Un comentario? Estaba pensando que muchas veces la organización, cuando habla de los expulsados, lo compara de alguna manera a la gente de las naciones y a los recaudadores de impuestos del tiempo de Jesús. Entonces aquí hay dos frases, una de los fariseos que dicen: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Y la frase de Jesús que dice que él había venido para los que estaban enfermos. Y además el relato de Mateo dice que Jesús también les recordó: quiero misericordia y no sacrificio, en esta misma ocasión. Entonces me pregunto, ¿a cuál de esas dos actitudes se parece la de los testigos de Jehová que siguen las reglas del cuerpo gobernante hoy? ¿A las de los fariseos o a las de Jesús? Era solo una reflexión. Sí, y buena pregunta también. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos solamente 10 minutos más. Tenemos algunos versículos restantes en el capítulo 5, pero también podemos parar aquí y comentar algo sobre nuevas o qué está pasando y cómo van las cosas. Y también considerando que habíamos hecho unos planes para tener unas presentaciones, vamos a considerar si las podríamos tener o sería una cosa buena. Así que quizás podríamos parar ahora y dejar los próximos versículos del 33 al 39, esos 6, para la próxima vez que nos reunimos. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, pues terminemos con una oración. ¿Hay algún voluntario que quiera representarnos? El hermano Eric, por favor. Nuestro amoroso Padre, estamos ante ti nuevamente gozosos de poder brindar esa comida alimentosa, espiritual, el uno con el otro. Sabemos que la comida viene no de un lugar central humano, sino de todos tus servidores, cada uno contribuyendo algo que el Espíritu le ha dado. Y por eso estamos muy contentos, porque estamos sintiéndonos muchos por primera vez en la vida libres. Y esto es una causa de gran gozo. Y eso se debe a la liberación que tu Hijo ha aportado a nosotros, no solo por su sacrificio, pero también por el medio del Espíritu que se derrama sobre todos los que te buscan y llaman. Así que sigue bendiciendo, por favor, estos arreglos mundiales que se está haciendo para librar a tantos. Y pedimos tu dirección, tu guía y el poder sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.